Hola, mi nombre es Álvaro Darío, soy abogado del externado, especialista en contratación estatal del externado desde el año 1996. Soy asesor, consultor, conferencista y litigante en temas de contratación estatal. Mi página es www.tesauro.com.co. He escrito sobre riesgos en la contratación estatal con Editorial Ledger en el año 2008 y en el año 2011 distribuimos el manual de contratación de mínima cuantía de gran uso y seguimiento en todas las entidades públicas del país. Hoy incursionamos en la transmisión de conocimientos mediante el sistema de mapas mentales a través del video. Gracias por su visita y espero que esta conferencia, que esta conversación, que este análisis que se hace hoy sobre la Ley 1882 de 2018, recientemente expedida por el Congreso, sea de provecho para todos nosotros. Muy bien, iniciamos con la exposición y análisis de la Ley 1882 del año 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. Esta norma tuvo un largo tránsito en el Congreso de la República, estuvo en riesgo de no ser aprobada, inició como una norma promovida por el gobierno para contrarrestar los graves problemas de corrupción en que está inmersa la contratación pública en Colombia. A mi juicio se logró muy poco, pero sin embargo, pues la ley quedó promulgada y hay algunas normas de interés que son las que vamos a proceder a estudiar inmediatamente. En primer término, tenemos que esta nueva ley se refiere a 4 temas principales. Primero de ellos, a la forma en que los contratistas de obra y concesión tienen que cumplir algunos requisitos en orden a la protección de bienes culturales. En esta medida, la ley modifica la Ley 397 de 1997 o Ley de Cultura. En segundo término, tenemos las asociaciones público-privadas que también sufren algunas modificaciones a raíz de la nueva ley y de tal forma queda algunos artículos de la Ley 1508 de 2012 modificados. Es de recordar que esta Ley 1508 fue aquella por la cual se estableció el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas. Como tercer punto de la norma, existen reformas a la adquisición y uso de predios y por ello hay artículos que modifican algunos de la Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptaron medidas y disposiciones para proyectos de infraestructura de transporte. También por esta vía de la adquisición y uso de predios se modifican algunos artículos de la Ley 1228 de 2008 por la cual se determinaron las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial nacional. El cuarto punto o cuarto tema de la Ley 1882 se refiere a la modificación de algunas normas genéricas de contratación que están contenidas en las leyes 80 de 1993 y 1150 del año 2007. En esta exposición haremos referencia tan solo a este cuarto tema. Los otros 3 temas referidos a bienes culturales, asociaciones público-privadas y adquisición y uso de predios los analizaremos en un posterior video. Entonces, por el momento, nos referiremos a los artículos de la Ley 1882 que modifican algunas de las normas genéricas de contratación que están actualmente vigentes. El artículo primero de la Ley 1882 adiciona 2 parágrafos al artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Este artículo 30 de la Ley 80 es el que establece la estructura de los procedimientos de selección
pero muy particularmente del procedimiento de selección denominado licitación pública. El artículo 30 cuenta con varios numerales que definen las etapas del proceso de selección y a este artículo se le agregan entonces dos parágrafos. El primero de ellos será conocido como el parágrafo número 2 y el segundo será conocido como el parágrafo número 3. Hay que decir y recalcar entonces que estos dos parágrafos se refieren tan solo a licitaciones públicas, es decir, no se refieren a procesos abreviados de selección por la menor cuantía, ni a procesos de mínima cuantía, ni a concursos de mérito, sino tan solo a licitaciones. Además, se refieren tan solo a licitaciones en las cuales la tipología contractual sea la de obra pública y por lo tanto entonces no se refieren a contratos de prestación de servicios o de suministro o de compra-venta, sino tan solo a obra pública. El primer parágrafo se refiere a presentación de ofertas en licitación para obra pública y el parágrafo número 3 a evaluación de las ofertas en licitaciones de obra pública. Por medio del parágrafo número 2, entonces se establece lo que se puede conocer como la regla de los dos sobres. Ya en esta clase de licitaciones no se presentará la oferta en una sola carpeta o en un solo sobre, sino en dos sobres, uno de los cuales, como veremos, debe ser cerrado y sellado. En el primer sobre se incluyen los documentos relacionados con el cumplimiento de requisitos habilitantes. Entonces aquí se establecerán o se introducirán aquellos documentos que prueben la capacidad del oferente, los documentos que prueben su experiencia y por lo tanto allí irán documentos como el registro único de proponentes, como los certificados de existencia y representación legal, como los documentos por medio de los cuales se constituyen los consorcios, las uniones temporales, diplomas, en fin, todos aquellos que verifiquen requisitos habilitantes. Y en ese mismo sobre se incluirán requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje diferente a la oferta económica. Entonces, por lo tanto, si en una licitación se va a calificar la calidad, por ejemplo, en función de algunos diseños, o en función de cronogramas, o en función de tantas modalidades de calificación como admite la imaginación en este país, entonces allí se incluirán esos documentos para acreditar o para dar sustento, para dar fundamento a aquellas calificaciones que son diferentes al precio o factor económico, que se puede llamar también. En el segundo sobre se incluye únicamente la propuesta económica, de conformidad con los requisitos que exige el pliego de condiciones. Entonces, este segundo sobre solamente se refiere al precio que está ofreciendo o al precio que está solicitando el oferente por la prestación de sus servicios referentes a obra pública. Luego de esta modificación en la oferta, entonces el parágrafo 3 también procede a hacer una modificación en cuanto a la evaluación de la oferta. Entonces tenemos que guardando coherencia en que aquí hay un sobre número 1 y un sobre número 2, entonces en la evaluación también se procederá a hacer la evaluación del sobre número 1 y la evaluación del sobre número 2, de tal forma que habrá dos evaluaciones diferentes por cada oferente, siguiendo la metodología de la regla de los dos sobres. Pues bien, respecto a la evaluación del primer sobre, se tiene que, una vez cerrada la licitación, una vez recibidas las ofertas y hecha la diligencia de cierre, se procede a evaluar la oferta, tal como viene sucediendo de acuerdo con las normas que estaban vigentes hasta el 15 de enero. Luego de esa evaluación se corre el traslado por 5 días, también como ha venido sucediendo. Ese traslado se hace a los oferentes, quienes dentro de este término de los 5 días pueden presentar las observaciones a esta evaluación y además
pueden subsanar sus ofertas y pueden y deben presentar los informes que les solicite la entidad convocante. Luego de presentar las observaciones y de haberse procedido a la subsanabilidad dentro de estos 5 días, dice la norma que la entidad estatal se pronunciará sobre las observaciones y publicará un informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica. Como ya veremos, este informe en realidad no es el informe final, no es tan final como se dice en la norma, porque más adelante veremos que en realidad sobre este primer sobre existen 1, 2 y 3 informes, como ya analizaremos. Lo cierto es que aquí hay un informe final, un informe escrito, un informe que se debe dar a conocer a todos los oferentes a través de la página del SECOP, informe que se refiere al contenido del primer sobre. Pasamos al segundo sobre. El segundo sobre nos dice la norma que es el que ya que es el que debe contener la propuesta económica, es un informe que debe permanecer cerrado. Por eso dice el artículo que esa oferta o ese sobre se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación. Entonces ya nos ubicamos en este momento en la audiencia de adjudicación. En esta audiencia de adjudicación está este sobre cerrado y ya se ha conocido este que aquí se llama el informe final de evaluación del sobre número 1. En la audiencia de adjudicación entonces se procede a la apertura del sobre número 2, que aunque la norma no lo dice, pues se supone que será un acto público, un acto frente a todos los oferentes, en el cual se abre este sobre, se anuncia cuál es su contenido y se procede a evaluar. Evaluación esta que versará y debe versar sobre la aplicación de unas fórmulas de orden matemático, unas fórmulas algebraicas que quedaron contenidas dentro del pliego de condiciones. Por eso allí se dice en la norma que se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos. Entonces, en el pliego habrá una oferta económica, pero vemos aquí que el legislador establece una nueva obligación que se llama el método aleatorio, porque es que la norma está presuponiendo que existe un método aleatorio, lo que quiere decir lo siguiente, que en el pliego de condiciones en adelante será obligatorio que existan varias fórmulas matemáticas, alguna de las cuales será la que se aplique el día de la audiencia pública, y esa de las cuales que se aplique será establecida mediante, o será escogida mediante un método aleatorio. Por ejemplo, como aquel que se ha venido usando de los decimales de la tasa representativa del mercado. Podrá haber alguna clase de juego o de método de suerte para saber cuál de las 2, 3, 4 o 5 fórmulas que se incluyan en el pliego será aquella con base en la cual se va a hacer esta evaluación dentro de la audiencia de adjudicación. Entonces, señalada la fórmula que aleatoriamente corresponde, se procede a despejar esa fórmula matemática o algebraica. Una vez despejada la fórmula, se hace el traslado a los oferentes habilitados, y ya veremos qué quiere decir esto de oferentes habilitados. Se hará una revisión, es decir, algo parecido a estas observaciones. Los oferentes podrán decir si esa es la fórmula que aleatoriamente en realidad corresponde, si la fórmula está bien despejada, si están correctamente hechas las operaciones matemáticas, y luego de esa revisión y de que la administración haya tomado sus determinaciones sobre esta revisión, se establece el orden de elegibilidad, que será el acto por el cual la administración verbalmente y en una exposición que tendrá que quedar consignada en el acta, pues dirá cuáles
cuál es ese orden, cuál es el oferente que quedó en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, y por lo tanto este orden de elegibilidad presupone que el oferente que está en el primer lugar pues es el que tiene derecho al que se le adjudique el contrato y el que tendrá que quedar en el correspondiente acto administrativo como el adjudicatario del contrato después de este proceso licitatorio. Ahora, vamos a ver por qué hemos dicho que este en realidad no es el informe final de la evaluación del primer sobre. Al respecto, es necesario decir que existen 3 momentos de evaluación del sobre número 1. 1, 2 y 3 informes. El otro se dará en la audiencia de adjudicación y veremos por qué. Como podemos ver en la norma, dice el artículo en la parte que interesa que el segundo sobre que contiene la oferta económica se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Entonces tenemos que el artículo nos dice, el sobre se mantiene cerrado hasta la audiencia de adjudicación, pero en ese momento de la audiencia de adjudicación se pueden hacer observaciones al informe de evaluación. Como el informe de evaluación del sobre número 2 aún no está hecho, pues claramente este artículo se refiere a que estas observaciones son frente al informe de evaluación ya confeccionado, que es el correspondiente al sobre número 1. Y esas observaciones que se hagan en esa audiencia frente al informe o al sobre número 1 se deciden en la audiencia de adjudicación. Luego de decididas esas observaciones frente al sobre número 1, sí se procede a dar apertura luego al sobre número 2, y es cuando se evalúa la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio, tal como ya se dijo. Entonces, por eso es que luego dice la norma que se corre traslado a los proponentes habilitados en la misma diligencia. Es decir, que de conformidad con todos los análisis que se realizan frente al sobre número 1, tan solo habrá proponentes realmente habilitados es en la audiencia de adjudicación y no en este momento. En este momento de este que se llama el informe final, aún no hay proponentes que se encuentren habilitados, porque en todo caso este informe sobre el sobre número 1 será objeto de observaciones dentro de la audiencia de adjudicación, y tan solo en esta audiencia es que la entidad tomará sus decisiones sobre quiénes son los proponentes habilitados para que sean aquellos que reciban en traslado la evaluación del sobre número 2. Ahora bien, frente a este sobre número 2 tenemos que existen 2 momentos de evaluación, que es la evaluación inicial, que consiste en escoger la fórmula la fórmula que corresponda de conformidad con el juego aleatorio que se haya establecido, y luego de este traslado de esta evaluación hay una revisión que es similar a estas observaciones, y fruto de esas revisiones que se establece la decisión final, que consiste en detallar, anunciar y escribir el orden de elegibilidad de los oferentes. Es de interés referirnos a los siguientes tópicos. Al revisar las exposiciones de motivos de esta ley, de esta nueva ley, es interesante caer, por ejemplo, en este punto de por qué se estableció un sobre número 2 que contuviera precio. Y al leer lo que dijeron los congresistas, se observa lo siguiente: que para nadie es un secreto que la publicación del precio de las ofertas participantes en una licitación el día del cierre del proceso
ha facilitado prácticas colusivas y confabulaciones de proponentes, dejando a la entidad contratante en una posición desventajosa y dificultándole cumplir con la carga de tratar igualitariamente a los proponentes. Aquí en este punto, entonces, uno piensa que este problema no es simplemente para los contratos de obra, sino que también se presenta en los contratos de prestación de servicios de celaduría, por ejemplo, o de prestación de servicios propios del plan de alimentación escolar. Entonces no se entiende por qué esta norma, que es importante e interesante, del sobre número 2 cerrado, que dificulta absolutamente la colusión entre proponentes, se haya dejado tan solo para el contrato de obra pública. Por otra parte, se puede observar que en las exposiciones de motivos de la nueva ley hubo una referencia al problema del secreto, de la custodia del sobre número 2. Todo indica que en algún momento del tránsito de esta ley se propuso que este sobre 2 que contiene el precio tuviera un mecanismo de custodia electrónico, porque es que desde ya es de resaltar lo siguiente: el gran problema con el sobre número 2 va a ser su custodia y el mantenimiento del secreto de su contenido. Entonces, desde ya pues es de recomendar a las entidades y a los oferentes que deben implementar mecanismos de custodia que garanticen el secreto de este sobre número 2, que se mantenga cerrado y que su información se mantenga inviolable, para lo cual, ya que la ley no ha dicho algo, pues se sugiere que esos sobres sean firmados por todos y cada uno de los oferentes. Deben llevar cintas transparentes, debe custodiarse que las firmas que pongan o que suscriban los demás oferentes cubran el cuerpo del sobre y su pestaña, etcétera. Pero es totalmente importante para la transparencia y para la finalidad del proceso licitatorio que este sobre se mantenga cerrado. Es posible que las entidades, como hace muchos años, deban volver a adquirir urnas en las cuales se depositen estos sobres número 2, o en fin, a mantener o a sostener e implementar mecanismos que aseguren el secreto, la custodia, la reserva de la información que contiene este sobre número 2. Proseguimos entonces con el artículo segundo de la ley 1882. Este artículo segundo se refiere a la responsabilidad de asesores, de consultores y de interventores. Este artículo modifica el artículo 53 de la ley 80 del 93, artículo este que ya había sido modificado por el 82 de la ley 1474 de 2011. A grandes rasgos, la modificación ¿en qué consiste? En que se le agregaron algunas expresiones, algunas palabras, algunas partículas al artículo que ya existía en la ley 1474. Entonces, donde ustedes pueden ver aquí los resaltos en amarillo, esas son las palabras o las expresiones nuevas que se le agregaron al artículo que ya existía. Y a grandes rasgos se trata de lo siguiente: esta nueva norma explica y hace claro que los consultores y los asesores externos no solo derivan su responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los contratos que ellos celebraron con la entidad, que ellos han celebrado con esa entidad, sino que además ellos responden por los hechos u omisiones que les fueren imputables como hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones respecto de los contratos en los cuales ellos hayan ejercido o ejerzan actividades de consultoría y asesoría.
Es decir, que la responsabilidad, podemos decir que de consultores y asesores es dual. No solo se predica del contrato que ellos celebraron con la entidad, es decir, del cumplimiento de su propio contrato, sino que además su responsabilidad penal, civil, disciplinaria y fiscal se predica también de los hechos u omisiones que en los que ellos hayan podido incurrir respecto del contrato en que hayan ejercido actividades de consultoría o asesoría. Y agrega además que esa responsabilidad se predica también de la etapa de liquidación de los contratos por ellos celebrados y de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan actividades de consultoría o de asesoría. Muy bien, exactamente tenemos lo mismo respecto de los interventores. También tienen la responsabilidad dual en la medida en que responden civil, fiscal y disciplinariamente no solo por las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, sino también de los hechos u omisiones que les sean imputables y que causen daño o perjuicio respecto de los contratos en los cuales hayan ejercido o ejerzan esas funciones de interventoría, y agrega también la norma, como en el caso anterior, que para interventores también se incluye la etapa de liquidación en esos dos contratos, en el contrato propio de la interventoría y en el contrato respecto del cual se ejerce la interventoría. Pasamos entonces al artículo cuarto de la ley 1882, no sin antes advertir que no observamos el artículo tercero, porque ese artículo forma parte de aquellos tres temas que no son objeto de la presente exposición. Entonces, pliegos tipo. Como es de todo sabido, de todos los operadores de la contratación, ya el artículo quinto de la ley 1150 nos traía un numeral primero que decía que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la capacidad de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. Y agregaba el artículo: la exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. Pues bien, lo cierto es que esta parte de la norma, pues ha sido el rey de burlas del Estatuto General de Contratación Estatal, toda vez que lamentablemente en las entidades no se tiene en cuenta esta adecuación ni esta proporcionalidad frente a la naturaleza y frente al valor del contrato, sino que se tiene lamentablemente en cuenta que las condiciones sean adecuadas y proporcionales al candidato para ser el adjudicatario del contrato. Entonces, esto que es una norma objetiva, lamentablemente es una norma de aplicación absolutamente subjetiva, y ello es lo que se conoce con el nombre de los famosos pliegos sastre, pliegos que se confeccionan a la medida no de la naturaleza del contrato y no a la medida del valor del contrato, sino a la medida del amigo del candidato al ser adjudicatario del contrato. Entonces, ya que ha pasado esta lamentable situación que genera la mayor corrupción dentro de la contratación pública, entonces el gobierno ha decidido imponer cuáles son estos criterios de adecuación y proporcionalidad. Entonces, por lo tanto, quedó facultad el gobierno para reglamentar los llamados pliegos tipo, lamentablemente solo para estos tipos de contrato: obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas y consultoría en ingeniería para obras. Lamentablemente, pues quedaron por fuera
una gran gama de tipos de contratos en los cuales también se presenta la misma corrupción que en los contratos de obra pública. Podemos hablar de los contratos de prestación de servicios de vigilancia o de los contratos de prestación de servicios relacionados con los planes de alimentación escolar y un gran etcétera. Por lo cual lo deseable habría sido que el Congreso le hubiera ordenado al gobierno reglamentar estos pliegos tipo para toda tipología de contratos. Ahora, esos pliegos tipo entonces consisten en el establecimiento o adopción de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública de condiciones habilitantes y factores técnicos y económicos de escogencia según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos que deberá incluirse en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos, tal como se dice en este artículo quinto. Entonces, como esta norma no se acató o no se ha seguido a las buenas, pues se seguirá a las malas de acuerdo con un molde, con unos formatos, con unas categorías que expedirá el gobierno nacional para establecer unos tipos, unos formatos contractuales, unos formatos de los pliegos de condiciones en cuanto a las condiciones habilitantes y requisitos de evaluación para que las entidades estatales, como las alcaldías, como las gobernaciones, como todas las entidades que se rigen por ley 80, deban aplicar esta ponderación de conformidad con la naturaleza y cuantía de los contratos, pero de forma obligada, ya que deben seguir los formatos y los documentos tipo que imponga el gobierno nacional. Por lo demás, pues quedamos a la espera de cuál es esa reglamentación, de qué irá a decir el gobierno nacional, cuáles son los pliegos tipo que irá a señalar, sin olvidar que este mismo gobierno, cuando lo considere necesario, podrá adoptar pliegos tipo en otros tipos de contrato o en otros contratos o procesos de selección. Entonces se esperaría que si el gobierno en realidad tiene alguna intención ya en su final de seguirle quebrando el espinazo a la corrupción, entonces pues se decida y adopte pliegos tipo para toda clase de contratos, ya que en toda clase de contratos se presenta el fenómeno del desconocimiento de esta partícula, de esta orden que nos trae el numeral primero del artículo quinto de la ley 1150. Continuamos pues con el artículo quinto de la ley 1882, que le hace modificaciones al artículo quinto de la ley 1150. Las modificaciones consisten en modificar el parágrafo primero de ese artículo quinto de la ley 1150 y en agregarle 3 parágrafos, los parágrafos 3, 4 y 5, que establecen entre todos ellos las siguientes subreglas respecto del principio o de la regla de la selección objetiva del contratista. Entonces tenemos lo siguiente: la subsanabilidad pasa a ser de un poder a un deber del administrador público. En este sentido tenemos que originalmente la norma decía que la ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación no necesarios para la comparación de propuestas no sirven de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento. Entonces, se cambia esta palabra podrán por la palabra deberán, tal como se ve aquí. Deberán ser solicitados, es decir, que ya no queda sujeto al arbitrio o al capricho del funcionario público
el pedir la subsanación de la oferta, sino que es su deber el formularle al oferente la petición, la solicitud de que proceda a subsanar la oferta en los puntos en los cuales se haya visto ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente. En el segundo punto o en la segunda subregla nos habla del término para subsanar. Inicialmente este mismo parágrafo del artículo 5 nos decía que la subsanación podía ser solicitada por la entidad en cualquier momento hasta la adjudicación. Entonces ahora no es podía, sino que deberá ser solicitada por las entidades en cualquier momento, pero ya no hasta la adjudicación. Ya se establece un término claro que no es hasta la subsanación, sino es, como dice aquí, que esta subsanación por parte del oferente deberá ser entregada por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. Así las cosas, el término para subsanar en licitaciones públicas, claro está, será de 5 días, durante los 5 días que dura el traslado, y en el caso de selecciones abreviadas por la menor cuantía, pues será de 3 días, que es el término que señala la ley para el traslado dentro de esos procesos de selección abreviada por la menor cuantía. Y nos termina diciendo que esta regla no aplica en procesos de mínima cuantía y para el proceso de selección por el sistema de subasta, y ya veremos más adelante cómo es que queda el término en estos casos. Pero entonces, esta subregla en términos generales y concluyentes nos dice que la subsanación ya no va hasta el día de la adjudicación, sino que la subsanación se puede efectuar en licitaciones públicas y en selecciones abreviadas por la menor cuantía dentro del término del traslado del informe de evaluación. Prosigue el parágrafo señalando otra subregla que señala que la pena por no subsanar o informar en tiempo conduce al rechazo de la oferta. Esta es una nueva disposición que en todo caso pues aplica lo que siempre ha venido pasando, lo que en mi caso pues yo no había visto ningún problema, pero nos dice claramente que serán rechazadas las ofertas de los proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Entonces, la sanción o la pena por no subsanar dentro del plazo que se señala en la norma es igual a rechazo de la oferta. Proseguimos con la siguiente subregla que nos dice que los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Aquí vale la pena traer a colación esta sentencia del doctor Enrique Gil Botero, en la cual en el jurisprudencia del año 2014 nos recuerda que el primer decreto reglamentario que hubo de la ley 1150, que fue el decreto 066 de 2008, ya traía esta regla, que decía que no se permitía que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Es decir, esto es recoger una norma que ya había estado involucrada dentro del ordenamiento normativo del país en el año 2008. Ahora, la norma es totalmente coherente, es totalmente sensata, pues no se puede permitir que, no es correcto permitir que para subsanar una oferta se prueben o se acrediten circunstancias ocurridas después de que se había presentado ese cierre, circunstancia que a veces suele suceder en temas relacionados, por ejemplo, con la firmeza
del Registro Único de Proponentes, que tiene que haber cobrado firmeza antes de la fecha de cierre del proceso, por ejemplo. Continuamos con el parágrafo número 3. El parágrafo número 3 que se le agrega al artículo 5 de la Ley 1150 manifiesta que la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. Pues aquí tiene que estar la mano también de las aseguradoras, de las compañías o del gremio de aseguradoras, que tal vez vio con preocupación que muchos oferentes se estaban presentando a las licitaciones o a los concursos sin la póliza de seriedad. ¿Y por qué se hacía esto? ¿Por qué los oferentes en un momento dado empezaron a presentarse sin póliza, empezaron a presentar sus ofertas sin póliza de seriedad? Pues porque en el año 2014 el mismo consejero Enrique Gil Botero profirió o fue ponente de una muy famosa e importante sentencia en este país, dentro de cuyos considerandos dijo lo siguiente: a partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo, que la falta de certificado de existencia y representación legal, del registro único de proponentes, de la firma de la oferta de un certificado, de la ausencia y errores de la garantía de seriedad son requisitos subsanables. Entonces, cuando se vio que la ausencia de garantía de seriedad era un requisito subsanable, pues muchos oferentes iniciaron a presentar sus ofertas sin esa garantía, esperando la noticia sobre el cumplimiento o no de demás requisitos habilitantes y esperando la noticia sobre cuál era el precio que habían ofrecido sus competidores para decidir si constituían y entregaban o no la póliza. Entonces, esta norma acaba con esa práctica y se vuelve totalmente obligatorio presentar la póliza junto con la oferta, o de lo contrario la oferta será rechazada. Al respecto, en el Congreso, en la exposición de motivos, se dijo lo siguiente: la póliza deberá presentarse con la oferta so pena de rechazo de la misma, ya que se ha constituido como otra práctica maliciosa de los proponentes que se guarden la entrega de la póliza hasta determinar si conviene o no entregarla en aras de favorecer los intereses de otro oferente. Cabe recordar que esta regla ya había sido establecida por un decreto reglamentario y sin embargo había sido derogada. Entonces, de acuerdo con esta norma y concluyendo, es totalmente necesario presentar la garantía de seriedad junto con la oferta, o de lo contrario, esta será rechazada. Continuamos ahora con el parágrafo 4. La subregla que nos trae este parágrafo 4 manifiesta que en los procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de la subasta, los documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para comparar propuestas deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. Entonces, en este caso, pues se establece también la norma de la subsanabilidad en temas o en asuntos referentes a la subasta, dejando en claro que en los procesos de selección de subasta, esos documentos que falten o esos errores que se hayan cometido y que sean subsanables deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización, es decir, hasta el momento previo a la realización de la subasta. El parágrafo 5, que introduce esta nueva norma, nos señala que en los procesos de contratación las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. El asunto es que muchas entidades en sus pliegos de condiciones manifestaban que tan solo aceptaban la experiencia adquirida en contratos celebrados con entidades públicas.
Entonces rechazaban experiencia adquirida a través de la contratación con particulares. Esta norma nueva pues establece claramente que ninguna entidad regida por el Estatuto de Contratación Pública puede rechazar o puede en sus pliegos de condiciones manifestar que no va a aceptar la experiencia que sea adquirida en contratos con entidades privadas. Al respecto, pues hay que manifestar que aunque en las entidades públicas no están exentas de cometer falsedades o fraudes, pues tal vez sea más fácil que en la contratación privada se expidan de manera alegre certificados para acreditar experiencias, se inflen precios, por lo que ya que hay una menor posibilidad probatoria, una menor posibilidad de seguimiento frente a las verdades o mentiras que se digan en estos certificados, por lo cual la recomendación en este caso se limita a decir que las entidades públicas y los competidores oferentes pues tienen que estar pendientes de que estas certificaciones sean ajustadas a la verdad y que no den lugar a la comisión de falsedades para acreditar experiencia que no existe. Vamos pues con la última disposición de la nueva ley que hace una modificación al Estatuto General de Contratación. Se trata del artículo 6º, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 8º de la Ley 1150 de 2007. Este tema se refiere a disponibilidad presupuestal en contratación pública. Y nos dice el nuevo parágrafo lo siguiente: no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego de condiciones. Al punto, pues hay que decir que en la Ley 80, en el tratamiento del principio de economía, existe la siguiente disposición en el artículo 25, en su numeral 6, y nos dice que las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Entonces, pues el entendimiento de esta norma es que al hablarse de abrir licitaciones, pues se entendía que era en el acto de apertura. Sin embargo, pues se generaron varias dudas si era el acto de apertura o si desde los estudios previos, si desde los llamados prepliegos ya debía existir un CDP. Ahora viene esta norma nueva y nos dice que que aclara que no es obligatoria esa disponibilidad para publicar el proyecto de pliego de condiciones o prepliego que llamamos normalmente o que llamamos en algunas ocasiones. ¿Qué significa esta norma? Que queda el camino abierto para publicar proyectos de pliego de condiciones sin CDP, pero también tiene una significación contraria que implica que entonces que el acto de apertura y los llamados pliegos definitivos sí deben contar entonces con el CDP. Si se aclara que no debe haber CDP para la publicación del proyecto de pliego, sí lo debe haber para la publicación del pliego de condiciones definitivas. Pero pues también hay que decir otra cosa. Esto le da vía libre a una actuación que a mi juicio pues es temeraria. Si hablamos de la planeación, del principio de planeación de contratos, pues cómo se va a dar inicio a un proceso contractual publicando el proyecto de pliego de condiciones si no existe el respaldo presupuestal. Es decir, ¿para qué se hace eso? ¿Para medir si hay un buen número de interesados o no lo hay? ¿Para medir quiénes son los interesados? Esperando si el dinero va a llegar o no va a llegar. ¿Qué es lo que se pretende tantear
en el ambiente cuando se publica un proyecto de pliego de condiciones sin que haya certificado de disponibilidad presupuestal, francamente me parece que la norma lo que si perseguía combatir la corrupción, pues lo que ha ido a decir es que se exige disponibilidad presupuestal desde el proyecto de pliego de condiciones, porque muchos pensamos que la parte más importante del principio de planeación pues es que haya el dinero, que hayan los recursos con los cuales se vaya a adelantar el contrato. Entonces, ¿para qué y por qué se da vía libre a publicar proyectos de pliegos de condiciones sin que exista disponibilidad presupuestal? Pues queda esa pregunta en el ambiente, pero también queda otra afirmación que es igualmente importante, que es que entonces sí hay la obligatoriedad de contar con ese CDP en el momento del acto de apertura, es decir, el momento que se publican los pliegos de condiciones, y por lo tanto pasa a ser sancionable penalmente el hecho de que se haga un acto de apertura o el hecho de que se publiquen pliegos definitivos sin haber contado previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal.